Mientras todos los marineros disfrutaban del mar, Carl solo podía mirar desde un lado. Este prejuicio se había convertido en una regla implícita en el barco. Pero en esta ocasión, Carl decidió hacer algo. Ignoró las advertencias de los marineros blancos, se dirigió directamente al borde del barco y se lanzó al mar para nadar. Esta acción sin duda despertó la ira de todos. Cuando un oficial vio la escena, ordenó a un marinero que capturara a ese hombre, porque solo los martes tenían permiso para bañarse en el mar. Frente a la orden del marinero, Carl no sintió miedo. Por el contrario, nadó hacia la boya que estaba al fondo. Él tenía su propio plan. Cuando los amigos de Carl vieron esto, todos lo animaron, como si ellos también hubieran sentido que esa regla era injusta desde hace mucho tiempo. Pero para romper este prejuicio implícito, alguien tenía que salir adelante y defender a todos. De hecho, Carl no decepcionó a nadie. Su velocidad dejó al marinero que lo perseguía muy atrás. Debes saber que ese era el marinero con la mejor habilidad en aquel momento. Y Carl demostró con su capacidad a todos quién era realmente. Sin embargo, aún recibió un castigo. Aún así, Carl no se arrepintió de nada. Pero su talento fue reconocido por el capitán del barco. Sin embargo, Carl tenía solo un objetivo al llegar aquí: convertirse en un excelente buzo naval. Entonces buscó al comandante y le pidió que le diera una carta de recomendación. Quizás el comandante vio el talento y el esfuerzo de Carl, así que aceptó su solicitud. Pero le dijo a Carl que I'll endorse your request, but it ain't gonna work. Así, Carl se convirtió en el primer cadete naval afrodescendiente en la historia. Pero cuando llegó a la escuela, el guardia lo detuvo en la puerta. No fue hasta que pasó todo un día que apareció el instructor que debía recibirlo. Cuando Carl entró por primera vez en la escuela, atrajo la atención de todos, pero nadie le fue amable. Pronto, Carl entendió por qué la escuela no aceptaba a cadetes afrodescendientes. Nadie quería compartir habitación con él, así que todos se marcharon. Solo quedó una persona dispuesta a estar con Carl, porque esa persona también era marginado allí y podía compadecerse profundamente de la situación de Carl. La primera noche, mientras Carl dormía, el instructor le echó agua intencionalmente para despertarlo y hacerle empezar el entrenamiento. Luego, el instructor lo roció con una manguera de agua a alta presión. Incluso le hundió la cabeza en el agua, intentando hacerle abandonar de esta manera. Pero Carl demostró con sus acciones su actitud al instructor. Nunca se rendiría fácilmente. Como resultado, al día siguiente, ese compañero de Carl fue tratado de manera discriminatoria por el instructor y fue expulsado de la escuela. Desde entonces, Carl tuvo que esforzarse 100 veces más que los demás para poder quedarse en la escuela, porque todos sus errores eran señalados y exagerados por el instructor. Hasta que un día, un submarino sufrió un accidente. El tubo de oxígeno de uno de los buzos se quedó atascado, lo que lo puso en una situación muy peligrosa. En este caso, el rescate era extremadamente difícil. Se podía decir que era una misión sin retorno. En ese momento, Carl se presentó voluntario para llevar a cabo el rescate. El instructor lo miró y aceptó su propuesta, pero el submarino era muy inestable y podía explotar en cualquier momento. Cuando Carl finalmente encontró a ese buzo, otro miembro del equipo de rescate se marchó inmediatamente, porque no quería arriesgar su vida. Ahora la situación se volvió aún peor. En el momento crucial, Carl le dio